7 de la mañana con 12 minutos. A esta hora saludamos a el señor Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi, analista político. Muy buenos días, señor Benavente. Buenos días, Raúl Renzo. Buenos días. Buenos días. Sus primeras impresiones en respecto al nuevo gabinete ministerial. Prácticamente ya está conformado a un 90 y tantos %. Faltan designar algunos integrantes, pero hay algunas críticas, cuestionamientos que se han hecho a la conformación de este gabinete, señor Benavente. Sí, bueno, creo que lo central ha estado en la designación del señor Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Esto ha generado una reacción de momento. Por ejemplo, algunos aliados de Castillo que le ayudaron a lograr el triunfo en segunda vuelta, explícitamente se han manifestado en desacuerdo, dado que el señor Bellido tiene no solo cuestionamientos, tiene una acción fiscal por apología al terrorismo. Él ha sido abiertamente simpatizante, ha expresado simpatías públicamente en favor de la señora Edith Lagos, que fue una líder terrorista bastante sanguinaria. Y no solo eso, también en relaciones exteriores tenemos a un ex guerrillero. Eso tiene un contenido y ha generado un rechazo de una buena parte del Perú, y en esa buena parte del Perú están aliados que tuvo Castillo para la segunda vuelta, incluso también para la primera vuelta, de manera que eso es algo complicado para el actual gobierno. Y además el Perú desde el día 26 es un país con un equilibrio de poderes. El Congreso es una institución fundamental de la democracia, es conducido por la oposición, ¿no? En más de 20 años solamente en 3 oportunidades la oposición ha ganado la mesa directiva del Congreso, con antes los Flores Arauz, con Luis Iberico y ahora con la lista que encabezaba María del Carmen Alba. Y eso significa exponerse a que el Congreso no apruebe al gabinete del señor Bellido. El señor Bellido, en el momento en que vaya a presentar su plan de trabajo. Y eso a su vez implica crisis de gobernabilidad. Entonces yo creo que se ha establecido un ambiente político en este momento ya de conflicto, ya de enfrentamiento, y podemos estar en el inicio de una nueva crisis de gobernabilidad en el país. Como escuché por ahí, usualmente un gabinete juramentaba y después había la crisis ministerial. Acá ha sido al revés, primero ha sido la crisis y después ha tomado juramento, y eso evidentemente va a marcar unos días muy complejos con una solución impredecible de momento. Señor Benavente, se ha deslizado el posible escenario, inclusive lo han dicho parlamentarios, que la designación del señor Bellido sería en realidad una maniobra de Perú Libre, que lo que buscarían en efecto es que no le den la confianza al gabinete a fin de una disolución del Congreso. ¿Cree eso? Es una posibilidad, definitivamente. Se sabe que un Congreso tiene la facultad de aprobar o no a un presidente del Consejo de Ministros, darle o no la confianza, y que si esto se repite puede ser disuelto por el presidente de la República. Pero eso también es una hipótesis, de acuerdo, tiene pies y cabeza, es coherente, pero eso también puede dar pie a que el Congreso interprete nuevamente la Constitución, dado que todo el marco jurídico es de interpretación, y considere que poner a un exterrorista de Relaciones Exteriores o poner a alguien que está acusado de apología del terrorismo es una inmoralidad, puesto que la moral es algo tan discutible, tan subjetivo, y haya una movida para vacar al presidente por incapacidad moral. Entonces, ambos están con la posibilidad de empujarse al precipicio. Acá está el Ejecutivo, está el Legislativo, y hay precipicio a los dos lados, ¿no? Entonces, pero eso no es lo que quiere el Perú. En cualquier caso, el país requiere
estabilidad política. Creo que el principal reto del gobierno del señor Castillo era ni siquiera la pandemia o la crisis económica y de empleo. El principal reto es la gobernabilidad, ¿no? Y con ese gabinete creo que el señor Castillo no está contribuyendo a la gobernabilidad. Y si disuelve el Congreso, pues con mayor razón no hay posibilidad de gobernabilidad en el país y simplemente el país seguirá en el precipicio, que es lo que los peruanos no queremos. Sí, obviamente, y quienes justamente temían un mensaje a la nación con propuestas o anuncios que podrían afectar la gobernabilidad, el hecho que el presidente Castillo haya descartado expropiaciones o intervenciones a los ahorros, no está fijando de alguna manera el camino que va a tener su gobierno, no da cierta tranquilidad. Podría dar tranquilidad, pero más allá de las palabras está la reacción de la realidad, ¿no? En este momento ha perdido el apoyo de una parte del Perú que lo apoyó a nivel político. Entonces, y otra cosa va a ser qué pasa con el dólar hoy día, qué pasa con la bolsa de valores hoy día, qué pasa con las empresas, si van a estar con ganas de seguir invirtiendo en el Perú, o algunas empresas piensan ya en retirarse del país y con esto afectar el empleo. Entonces, uno es con guitarra y otro es con cajón, para usar símbolos muy peruanos en estos días de fiesta nacional. Sí, esas frases a mí me parecieron estupendas, de no intervenir el tipo de cambio, de no hacer estatizaciones, etcétera, en el discurso de fiestas patrias, ¿no? En otras palabras, respetar la libertad económica, que es parte de las libertades que tenemos en el Perú, pero hay aspectos que no se están dando en la práctica, porque también había prometido hacer un gobierno de integración, de que no iba a haber extremos, etcétera, ¿no? Pero ha puesto extremistas en el gabinete. El gabinete es presidido por un extremista que hace apología del terrorismo, que aplaude a Edith Lagos. Entonces, eso no es algo que vaya con la gobernabilidad ni con sus frases anteriores. Ahora, señor Benavente, ¿cuál es su lectura de la ausencia de Pedro Franque en el gabinete de Bellido? Era uno de los voceados para asumir este encargo, ¿no? Se reunió con los empresarios, con los gremios y finalmente abandonó el Gran Teatro Nacional antes de la juramentación. Bueno, aparentemente, mientras no hay una explicación de él, se puede deber a la presencia de Bellido, que ha hecho que algunas personas no quieran complicarse la vida, ni estar de acuerdo, ni apoyar políticamente esta decisión. De otro lado, se sabe que a medianoche y durante 2 horas el señor Franque estuvo reunido en la casa donde se aloja el señor Castillo, y que han hablado largo, entonces no sabemos cuál es el contenido. El punto clave es acá el siguiente: creo que el gobierno entrante tiene que entender que hay un Perú que a nivel político quiere un equilibrio, que tiene la dirección del Congreso, que no quiere ingobernabilidad, que no quiere al señor Bellido. Entonces, la designación de él precisamente es lo contrario, ¿no? Entonces se está rompiendo el equilibrio de poderes que se estableció el día 26 en el Congreso. Es importante para este gabinete tener figuras como, por ejemplo, la de Pedro Franque, aprovechando que esta reunión que ha sostenido el presidente Castillo con el señor Franque en la madrugada, que podría darse la posibilidad que se concrete ese ingreso al gabinete. Podría darse, ¿no? Si conversan 2 horas cuando no hay ministro de Economía, entonces la cosa es muy clara, ¿no? Están hablando del Ministerio de Economía y la conversación no es fácil porque dura 2 horas. Entonces, Franque, por otro lado, representa una línea de izquierda moderada, no es una izquierda radical, marxista, leninista, dogmática, que es la de Bellido, que es la del Partido Perú Libre. Entonces ahí hay un tema de equilibrio. Ahora, no solamente es él, creo que hay
muchas figuras tecnocráticas, políticas, de lo que llamamos pues izquierda caviar o izquierda más moderada, que tendrían la posibilidad de poner equilibrio en el gobierno y contener un avance con este panorama, extremo señor del Benavente, país. con este panorama, ¿cree usted que el señor Velarde podría aceptar continuar en el BCR? No lo creo, porque lo primero que va a querer saber él es cómo va a ser ese directorio. Entonces, cuáles van a ser los 7 representantes, qué va a hacer Velarde con todas las credenciales y reconocimientos que tiene con un directorio que sea predominantemente marxista-leninista ortodoxo. No, simplemente no va a poder hacer lo que él sabe hacer, pero yo no creo que siquiera llegue a ese punto, ¿no? Antes de eso, él verá que el país no está en condiciones institucionales para impulsar la estabilidad. Entonces, ¿qué va a hacer Velarde si el gobierno toma decisiones como poner a Bellido y que el tipo de cambio se dispare? Ya no va a tener dólares para sacar y manejar el tipo de cambio. Y el otro factor, señor Benavente, el tema de la Asamblea Constituyente. Durante su mensaje, el presidente Castillo dijo que se haría dentro de los cauces constitucionales. ¿Esta es una vía, en todo caso, que podría generar una derrota política para él? Bueno, es un tema complejo porque, a ver, por un lado, yo no creo que sea necesario una asamblea constituyente ni una nueva constitución. Es un tema de prioridades. El Perú está en una profunda crisis política, económica, sanitaria, de empleo, etcétera. Entonces, una asamblea constituyente, una nueva elección y el debate constituyente significaría desviar las prioridades urgentes que tiene el país. Punto 1. Punto 2. El señor Castillo prometió una asamblea constituyente y nueva constitución, entonces hay gente que tiene expectativas y él debe cumplir su palabra, ¿de acuerdo? Pero luego viene la realidad, entonces se tiene que tocar el tema. Creo que ponerlo en el cauce constitucional del actual Congreso es una salida adecuada y honrosa. Pero el momento en que ya dice que debe estar conformada por tal y tal tipo de representantes, entonces ya parece que quiere decir cómo va a ser esa asamblea constituyente, ya no la está dejando. Y sería de acuerdo a un proyecto que él envíe al Congreso. Entonces, por un lado, me parece correcto que lo ponga en manos del Congreso y por los cauces de la Constitución y las leyes, pero por otro lado hay un propósito que no sabemos, ¿no? Pensemos que en este momento en el país hay mucha desconfianza hacia Castillo, de parte de los actores económicos, de las instituciones, de organizaciones políticas y sociales que le dieron respaldo para el triunfo en segunda vuelta, etcétera. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros, nuestra audiencia, su análisis. Esta mañana estuvo Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi y analista político. Muchas gracias. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.